de Ingeniería, el doctor Pablo Alfonso López Chaunaba. Bueno, es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería para el periodo 2021-2026 y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. El 2020 fue elegido como mejor profesor de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería. El periodo del 2006 al 2013 ocupó el cargo de director del Banco Central de Reserva del Perú. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con carta de felicitación. Becado por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en Economía con mención honorífica por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Becado por el gobierno del Estado mexicano, es licenciado y bachiller por la Universidad Nacional del Callao, además de contar con la publicación de diversos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Con ustedes, el doctor Pablo Alfonso López Chaunaba. Doctor Alfredo Pipa Carvapoma, rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Margistes Carlos Hernández Mendocilla y amigo, gerente de desarrollo de Senati, Magíster Dardo Ramírez Franco, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Creo que después de haberlos escuchado, voy a cambiar el guión de mi exposición. Voy a empezar por los proyectos mencionados y luego voy a tratar de contextualizarlos en el nivel de los desafíos entre los cuales se encuentra la inteligencia artificial. Empiezo por lo que se ha mencionado, Chancay, el aeropuerto, pero no podemos olvidar a la nueva carretera central. La empresa francesa, y aquí entramos al rol de la universidad, la transnacional empresa francesa, pidió ser recibida por la UNI. Y pidió ser recibida por la UNI porque tenía cuestionamientos del Colegio de Ingenieros del Perú sobre el trazo que ellos estaban planteando, ya aprobado por el gobierno. Y claro, para contrapesar el informe del Colegio de Ingenieros, no encontraron otra forma que buscar el informe de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y obviamente entre la opinión de un gremio y la opinión de una universidad, pesa más la opinión de la universidad. Porque en la universidad, como le dijimos una vez al entonces presidente Castillo y al actual presidente Dina Boluarte, en la universidad están los mejores técnicos del país. Ninguna institución tiene los técnicos que tiene la Universidad Peruana. Ninguna. Y le dijimos la universidad, no solo la UNI, puede presentarles a ustedes 3 candidatos para los puestos ministeriales y para cuanto puesto ustedes soliciten. Ustedes debieron ceder en todo si querían, pero en lo único que no debieron ceder nunca jamás fue en ceder la universidad. Esa carta debieron ustedes preservarla y decirle al Congreso, esta carta es mía y nada más. Cuando digo es mía, es del Ejecutivo. Lamentablemente cedieron. El día viernes, o sea, mañana a las 3 de la tarde, espero ser recibido por el ministro de Economía y le voy a explicar por qué no se debió ceder en el terreno universitario. Pues bien, esta nueva carretera central me encontraba yo en Junín y también se había presentado allí la empresa francesa y estaba haciendo los trazos y explicando. Y claro,
los alcaldes que estaban allí decían una cosa que lo voy a poner en caricatura, ¿no? Pero por supuesto que es más cara. Siempre es más caro una carretera de Lima a Comas que una carretera de Lima a Trujillo, por exagerar de alguna manera. O sea, la extensión, el trazo. Y obviamente este proyecto fue defendido. Esos tres componentes, Chancay, aeropuerto y la nueva carretera central, sus resultados van a ser exponenciales según mi punto de vista. Los otros dos proyectos tienen que ver uno con el año 2019 y el otro, el último, con el año 2008 más o menos. Voy a referirme al proyecto del 2019. Me encontraba en Santiago de Chile el 28 de julio del 2019 y yo observé cómo el ministro de Energía le explicaba al entonces presidente de la República, uno de los más ricos de América Latina, don Sebastián Piñera, la importancia para Chile del hidrógeno verde. El ministro le decía al presidente, si desarrollamos el hidrógeno verde, esto le va a agregar una monstruosidad al Producto Interno Bruto chileno. 4 puntos porcentuales. Eso es una monstruosidad. Y va a convertir a Chile en la primera potencia mundial en la exportación de hidrógeno verde. La suerte de este peruano que estaba allí, esa fecha, es que escuchó una palabrita que se le escapó al ministro al explicar por qué Chile tenía bondades espectaculares para la producción de hidrógeno verde y mencionó la palabra Perú. Porque dijo que, claro, hay ventajas de energía solar en el norte de Chile, que era el sur peruano, y todavía tiene ventajas el Perú. Y yo dije, esta es la mía. Porque dije, como acaban de señalar, que el pisco es chileno. Y entonces yo dije, así que te robaste la idea del pisco chileno. Ahora yo te voy a robar sin que te des cuenta tu idea del hidrógeno verde. Y no te vas a dar cuenta. Y la traje a la UNI. Y este año la UNI va a tener su planta de hidrógeno verde. Y esperemos citar a toda la prensa y espero que el rector de Senati y el rector de las universidades de Ciencias y Humanidades nos acompañen en esta histórica para nosotros investigación. Y igualmente vi en ese momento que esta era una de las cosas que yo escuchaba. El otro dato que escuché en esa época era que la primera autoridad de China había visitado Chile para celebrar un pacto súper estratégico que iba a posibilitar que los estudiantes chilenos fueran preparados en las mejores universidades chinas. Y se hablaba de la ruta de seda, de cables submarinos, etcétera, etcétera. Yo estaba triste, por supuesto. Pero a la semana, Dios es grande, llegaba el embajador norteamericano a Santiago de Chile y yo me dije, aquí algo raro va a pasar. Y efectivamente pasó algo raro porque a las pocas semanas el gobierno chileno canceló el pacto estratégico con China y fue reemplazado por un pacto con Japón. Y entonces yo me dije, ahora el Perú tiene las manos libres para hacer un pacto con China. Y salió Chancay, ¿no es cierto? Y el otro tema que vimos allí, la idea del 2008. Chile estaba celebrando
con los bancos de inversión más poderosos del mundo un pacto estratégico. Ahí estaban asistiendo sus empresas, la más conocida, Saga, Cencosud, reunidos con los grandes inversionistas. Chile tiene un fondo soberano de riqueza. El Perú no tiene un fondo soberano de riqueza. Por eso, Chile tiene menos reservas que el Perú y el Perú tiene más reservas internacionales porque el Perú no tiene un fondo soberano de riqueza. Lo que hizo Chile fue separar sus reservas, una parte para que cumpla el ciclo clásico de la estabilidad monetaria, pero las otras permitió que sean invertidas con mayor rentabilidad. Desde ese punto de vista, aquí no hay nada que asustarse ni engañarse porque esto es promovido por el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y si uno saca las cuentas, podríamos disponer de 50.000 millones de dólares sin arriesgar para nada la estabilidad monetaria. Al contrario, quedarían cubiertas con exceso. No me puedo detener más aquí porque tomaría mucho tiempo, pero estas son las 5 ideas. Entonces, el fondo soberano es la posibilidad de tener el dinero para hacer grandes cosas. Pero hay cosas que se pueden hacer sin plata. Sin plata. Y yo quisiera comprometer a la universidad, ¿no es cierto?, de humanidades, para que junto con la UNI hagamos esta apuesta, que no le cuesta dinero al Estado. Yo le pregunté a mi decano si disponía, creo que fue el decano de Industriales y Sistemas, si disponía de más o menos $14.000 anuales o de $1.200 mensuales, algo así. Me dijo que sí, y no podía decirme que no, porque yo chequeo todas sus cuentas. No me puede mentir, pero hay que darle la posibilidad de que él diga, sí, yo tengo, ¿no? Y me dijo, sí, yo tengo. Y entonces lo invité a becar a un alumno, uno, a las mejores universidades de Europa. ¿Cuánto cuesta eso? $1.200 mensuales. Yo tengo a mi nieto en una universidad alemana, que es una de las mejores del mundo, y estudiar en Alemania le resulta más barato que estudiar en la Católica. Más barato. Entonces, podríamos hacer un triángulo, ¿no?, entre los distritos, que también tienen algunos. Hay distritos que tienen 30 millones porque tienen canon, ¿no? Imagínense qué bonito sería que las universidades públicas y privadas bequemos a nuestro mejor alumno a las mejores universidades de Europa. Se crearía una corriente espiritual sinérgica que, aunque no lo crean, a la larga es un mejor negocio porque genera rentabilidad por el impacto de esa externalidad. Pero no se hace. Y cuando no se hace, uno encuentra ahora cuál es la explicación. Y voy a tocar el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que ha sido mencionado excelentemente por el profesor. Pero en el margen hay una interpretación que no se debe perder. Toda la tecnología requiere, todo el desarrollo tecnológico requiere ser reinterpretado desde el punto de vista de la economía política. No de la política económica, que es otra cosa. No toda política económica tiene una visión de economía política. Pero toda economía política necesita una visión de política económica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponerlo en términos concretos, ¿no? Todo modelo económico, de política económica, no necesariamente tiene una visión de país global, de sociedad, Estado, economía. No solo es economía. Pero toda visión general de Estado, sociedad, economía, necesita una política económica.
Yo vengo sosteniendo que el Perú no es una nación todavía. Y voy a poner un solo ejemplo, siempre recurro a otro, pero voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Me encontraba yo, está en las redes recientemente, en Canas, en Cusco, y visité la casa de Tupac Amaru. Terrible, terrible, devastador para mí. Y dije dos palabras. ¿Qué ha pasado en estos 200 años? ¿Qué hemos hecho para que un personaje como Tupac Amaru, que no es personaje solo del Perú, que no es solo de América Latina, es un personaje de la humanidad? Porque la humanidad desarrolla valores y principios, y el de la libertad es un valor que ha ido ascendiendo. Y los que objetan torpemente, a mi juicio, dicen, no, él no luchó por la independencia total porque él estaba como comerciante, como empresario, luchando por sus intereses. Con mayor razón, digo yo, con mayor razón. Si ahora estamos defendiendo a los microempresarios, los empresarios emprendedores, el primer empresario emprendedor fue Tupac Amaru. Y estaba hospedado yo en Casa Andina. Y miraba el restaurante. Las paredes no cuestan paredes blancas como estas. Ahora usen su imaginación. Y imagínense cuadros clásicos en las paredes y unas mesas en el centro y el sol que baña. Esta plata era diseño. El abandono de Tupac Amaru es la mejor prueba de que todavía no somos una nación. Un país que no honra, que no agradece a sus antepasados, tiene problemas. Ese es el contexto en que yo veo esto. Y segundo, inteligencia artificial. Y hay una tendencia que la máquina va a reemplazar. Pero solo la economía política me puede decir, afortunadamente, ninguna máquina ni ninguna inteligencia artificial come ceviche. Quiere decir que aunque tenga la mejor máquina, yo le diría al empresario, resolviste tu problema, desgraciado, ándate a Marte y vive con tu máquina allá, a ver quién compra tus productos. No puede haber nada si no es consumidor. Y eso solo me lo dice la economía política. ¿O quieres un mundo de 100 máquinas? Perdón, de 100 ricos y 100 máquinas. ¿Y a quién le vendes? A la máquina. Eso solo te lo da la economía política. Ese es un límite. Y por lo tanto me obligo a un ejemplo que recuerdo con mis... Yo les dije, les advertí que me iba a salir del libreto. Ya me he salido bastante. Gracias. Y entonces le decía a mis alumnos, hay 3 clases de economistas. Un economista, le voy a poner, a ver, levante la mano lo que sabe manejar automóvil. Y más de la mitad sabía manejar automóvil. Muy bien. Entonces vamos a poner el ejemplo. Tú prendes tu auto, marcha muy bien, pero al día siguiente quieres arrancar el auto y no prende. Entonces vas donde el mecánico, un excelente mecánico preparado por Senati, ¿no? Y te dice, no se preocupe, es ajuste de bujía, calibración nomás de la bujía. El equivalente a calibrar el tipo de cambio o a calibrar la tasa de interés. La calibras, el carro empieza a andar, o en el caso de la economía empieza a andar. Pasa el tiempo, enciendes tu carro y otra vez no arranca. Tú crees que es el mismo problema. Vas donde el mecánico preparado por Senati, ¿no es cierto? Y te dice, ya no es el mismo problema, hay que bajar el motor. El primero es política económica, porque es un ajuste. El segundo, bajar el motor. Tienes que recurrir, tú lo sabes, Ángel, a teoría del crecimiento. Son 2 enfoques. Y el tercero es el más importante, les dije yo. El más importante de todos.
y le voy a dar 20 minutos y me voy a tomar un café a mi cafetería y regreso en 20 minutos. Y les pregunto a mis alumnos, ¿encontraron la respuesta? No, profesor. Entonces yo les digo, el tercer factor más importante, compañero, joven, estudiante, camarada, es el que inventó el auto, pues. ¿Cierto? Es el que inventó el auto. De manera que, y eso ha ocurrido siempre, ¿no? En la historia. Alguien inventó el auto del Estado de Derecho y del Estado-Nación que superó a la idea de que teníamos que ser gobernados por un Dios, por un rey designado por Dios. Ese auto fue cambiado. La pregunta es, ¿esa es la búsqueda de la libertad? ¿Habrá llegado la hora de buscar un auto nuevo? Con tanta ciencia que en el mundo. Siempre digo, cuando un avión tiene problemas, ¿es culpa del avión, de la maquinaria o del piloto? Preguntas serias, ¿no? La última crisis le han echado la culpa no al avión, sino al piloto, cuando la culpa era del avión, que ya la maquinaria no me sirve, ¿no? Son las discusiones, digamos, de frontera que hay en este terreno. Eso me lleva también a otra discusión que está en la mesa de discusión de la UNI. El nuevo software, la industria de los nuevos software. Y estamos en una discusión alucinante en la UNI. Yo no soy especialista, pero me encanta escuchar a los especialistas. Y me dicen, no es un problema de software, rector. Eso es como si fuera el problema entre micro y macroeconomía. No es entre micro y macro, es economía política, es otra cosa. Entonces me dicen lo mismo. No es un problema de software, es de ciencia informática. Y entonces, mis queridos rectores, tengo un problema en la UNI porque tengo ciencia informática y tengo facultad de ingeniería de sistemas y me estoy divirtiendo con la polémica entre ellos, ¿no? Cosa que ocurre. Aclarado estas cosas, también viene el tema de la política económica o geopolítica. Hace muchos años yo dije, celebrando un aniversario en la Facultad de Ingeniería Económica, que era la era de la geopolítica. Ya no es macroeconomía, Estado y las cosas que hay al interior, y después de casualidad la geopolítica, sino que la geopolítica tiene que mandar todo. La geopolítica me dice la geopolítica que los mercados no se regalan. Los mercados se defienden y se conquistan y se inventan. Eso me dice la geopolítica. Y por eso cuando hablo con el ministro, le digo, ustedes están pan hoy, hambre mañana. La mejor manera de preparar la capacidad disuasiva empresarialmente y militarmente es privilegiar a las universidades en su esfuerzo. No les pedimos que nos den plata. Les pedimos que compren laboratorios de última generación. Ni siquiera con la plata de ellos, con nuestra plata que generamos nosotros directamente. Déjame usar mi plata en estos laboratorios. Acá están las marcas, cómpralos tú. Es como si le dijéramos, queremos que compres ómnibus para la universidad de marca Volvo. No me marca chatarra. Acá está, cómpralos en el mercado tú. Igual en los laboratorios que necesitamos, ¿no? Bien, la nueva narrativa, por otro lado, me lleva a una pregunta crucial, y con eso ya voy apurándome para terminar, saltándome cosas, ¿no? ¿Qué tipo de líder necesita el Estado? ¿Cuál es el líder en estos tiempos? Antes yo pensaba una combinación de obreros y campesinos, los trabajadores. Hoy, en la coyuntura del mundo, digo, el sujeto histórico del cambio es el empresario emprendedor aliado a la academia.
¿Qué características debe tener ese empresario emprendedor entonces? Porque eso es lo importante. Y aquí yo voy a compartir con ustedes algunas de esas características. El empresario emprendedor, innovador o schumpeteriano, en honor al economista de Harvard, Joseph Schumpeter, dice, debe promover la ciencia, el empresario emprendedor schumpeteriano, la tecnología y la investigación a nivel empresarial y en la sociedad. Debe cuidar el ambiente, debe ser inclusivo, debe respetar el ordenamiento legal, debe buscar generar confianza en la población, debe alentar a los jóvenes empresarios, debe promover el desarrollo regional como forma realista de una auténtica descentralización. Debe promover la diversificación productiva, debe promover el desarrollo de clústeres, debe buscar afirmar la nación, debe buscar nuestra propia forma nacional de ser universal. Nuestra propia forma nacional de ser universal. Debe buscar productivamente, democráticamente y con lo mejor de los valores de la humanidad, un lugar digno en el concierto mundial de las naciones. Cuando yo he dicho esto en otros foros, es un consejo para los jóvenes. Me dijeron, pero eso es estatismo, eso es de izquierda. ¿Qué había hecho el profesor López Chao? Porque sigo siendo profesor. Me había dedicado a revisar todos los CAEs empresariales. Y cada una de estas frases las saqué de sus propias conferencias anuales, con página. Le dije, esto no es mío, esto es de ustedes, que lo han dicho, solo que lo han dicho de palabra para afuera. Pero yo te quiero creer, yo te creo, te fregaste. Voy a tomar tus palabras como ciertas. Y así lo hice. Que es un consejo que le doy a los jóvenes. Siempre que tengas un objetivo, lee primero al adversario, al que está en contra tuyo, léelo. Allí hay gente honesta que dice las cosas porque las piensa de verdad. Se recupera eso. No te ciegues ideológicamente. Al contrario, cruza la frontera y lee al probable, a la institución o persona que pueda pensar diferente de lo que tú piensas. Esto es el tema empresarial. Por último, y ahí voy a terminar, el cuadro de la competitividad, por favor, en nivel macro, nivel micro, nivel meso. En la lámina. Ahí nomás. Miren, este cuadro no es mío, es tomado de Klaus César, un alemán. Otra cosa que aconsejo a los alumnos, siempre tener honestidad intelectual. Nunca cites una idea que no es tuya. Si la citas, di de quién es. Ganas más diciendo de quién es que diciendo, haciendo creer que es tuya, porque algún día te pueden descubrir. Y si tú dices siempre de quién es, al contrario, queda la idea de cuánto lee este señor, como me han dicho a mí, ¿no? Bueno, entonces, todos estos factores hacen a una nación competitiva, ¿no? El nivel micro, ¿qué es nivel micro? Nivel empresarial. ¿En qué se caracteriza una empresa? En reducir sus costos, maximizar sus utilidades, tratar bien a sus trabajadores, un buen ambiente, producir cosas que preserven el planeta. A nivel macro, la política económica, una buena política monetaria, subo bajo la tasa de interés, una buena política cambiaria, ¿no es cierto? Subo bajo el tipo de cambio y una buena política fiscal, por decir algo, ¿no es cierto? Y a nivel meso, tiene que ver, hacemos una política educativa buena, hacemos una política de salud buena. Yo estoy embarcado en un nivel educativo. Soy rector de la UNI, pero me gusta crear proyectos que logren un salto. Si no logro un salto,
yo me siento incómodo. ¿Y por qué? Porque cuando me dicen la alternativa y la educación, yo digo, sí, sí, está bien, claro. A ver, pero hagamos la cuenta. 5 de primaria, 5 de secundaria, 5 de universidad y 5 de posgrado. 20 años. ¿Podemos esperar 20 años? Difícil, ¿no? De manera que hay que hacer cosas que posibiliten un salto. Y nosotros lo hicimos en la UNI. Hicimos el experimento y lo vamos a hacer en Puno de enseñar cálculo, o sea, matemáticas universitarias, las mismas que estudian los chicos cuando entran a la UNI, a niños que han terminado sexto de primaria. Y el piloto lo hicimos con niños del Cono Norte o de Lima Norte. Y eso sí, es un salto cuántico. En Puno, los niños de esa escuela de ingenieritos, en su programa tienen estudio de quechua, aymara, inglés y chino. Serán unos monstruos, pues, cuando salgan, ¿no es cierto?, con sus conocimientos vitales. Y son genios, yo estoy convencido de eso, ¿no? Entonces, pero aquí hay un factor que para mí es el más importante, que tiene que ver con Tupac Amaru, aunque les parezca mentira. ¿Por qué? En los factores socioculturales está la idea de cohesión social, cohesión social. Y la cohesión social es una poderosa palanca para el crecimiento. Y también está el pensamiento estratégico y también está el pensamiento crítico. Pero si tú tienes anemia en algunos departamentos por encima del 60%, a esos niños ya los perdiste de por vida, porque no han desarrollado el pensamiento crítico, porque no lo alimentaste bien desde que nació hasta los 5 años. Si a un niño, lo saben los médicos, no se le alimenta bien desde que nace hasta los 5 años, lo hemos perdido de por vida. Y entonces, si juegas ajedrez, solo sabrás una jugada para adelante, mientras que tu oponente juega 5 jugadas para adelante. Si estás en un mercado competitivo, no ves más que un solo factor y tendrías que ver con un solo golpe de vista 4 o 5 factores a la vez. Dicen que al chico de la UNI, al joven, nosotros le llamamos pepitas de oro. Se hace la siguiente metáfora, ¿no? Empiezas tú, A, B, C, D, y el chico de la UNI dice, Z. Ya recorrió todo, pues no necesita más, porque siguió la secuencia, ya está al final de la película. Eso es pensamiento crítico, eso es pensamiento estratégico. Si nosotros nos juntamos buscando esa cohesión social, que es la idea de nación, al Perú no lo para nadie. Lo único que necesitamos es tener una nueva élite. A los jóvenes yo les digo, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Los jóvenes, amárrense los pantalones y sean hombres. Y a las mujeres, amárrense las faldas o los pantalones y sean mujeres. Mujeres y hombres de la nación peruana. Necesitamos crear nuevas élites. Las nuevas élites las élites pueden ser bienhechoras o malhechoras. Si son malhechoras, es una desgracia para el país que las tolera. Si son bienhechoras, es una bendición para el país que las cobija. Creemos élites bienhechoras y entonces verán los gigantes que podemos ser. No se olviden que Tupac Amaru se enfrentó a la primera potencia mundial de ese entonces y casi gana, pero lo traicionaron. Y que es un símbolo de la humanidad, un símbolo del empresario emprendedor. Y a esos héroes uno les agradece. Yo les contaba a mis amigos, yo viví en México muchos años y hay un famoso restaurante en el centro de México, ¿no?, donde venden tacos y tequilas. Y yo también fui uno de esos turistas que fue a conocer ese restaurante. ¿Y cuál es la novedad? Y dicen, Pancho Villa estuvo acá comiendo un taco y disparó una bala al techo. Y se llena de turistas. Y nosotros tenemos a Tupac Amaru, que es símbolo de la humanidad, y da vergüenza, pena y tristeza ver lo que hemos hecho. Pero estamos a tiempo, pero esa es tarea de la juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau. Tenemos algunos minutos para hacer algunas